Esta no arrancaba más. Bueno. Bien. Ahora. Cosas que nosotros tenemos que saber del sistema circulatorio antes de saber ninguna, o sea, de avanzar más en esto. Bien. A ver. Nosotros vamos a llamar aparato circulatorio, ¿sí? Que también puede ser conocido como sistema circulatorio, a toda la estructura anatómica que tiene el sistema cardiovascular con el sistema linfático. ¿Bien? Es decir, esos dos sistemas vamos a decir que es circulatorio, ¿sí? Aparato circulatorio. Pregunta clásica en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? ¿Sí? En teoría, bien, obviamente que, digamos, puede ser que acorde a una bibliografía utilicen el nombre aparato y sistema de forma indistinta, es decir, que lo utilicen para simbolizar lo mismo, o que exista una verdadera diferencia entre sistema y aparato, dependiendo, obviamente, como dije, acorde a la bibliografía. Si nosotros hacemos la diferenciación, sistema, sí, es un conjunto de órganos que son homogéneos o que son semejantes en estructura y sobre todo de origen. ¿Bien? Es decir, que en la estructura de esos órganos va a haber un tipo de tejido, ¿sí? Similar, o sea, un mismo tipo de tejido que es originado de un mismo lugar. ¿Sí? No indagamos mucho más en eso, pero sepan que esa es la distinción. El aparato son órganos totalmente heterogéneos o que son diferentes en esos dos aspectos que nosotros mencionamos, como por ejemplo el digestivo. Bien, respiratorio, urinario, ¿sí? Depende mucho de la bibliografía y depende mucho de cómo lo vean ustedes. Puede ser que sea totalmente indistinto, pero cabe la aclaración en este momento. Bien, ahora, entonces, como dije, sistema linfático y sistema cardiovascular, ambas cosas contemplan lo que nosotros conocemos como sistema circulatorio. Bien, por esto es que nosotros vamos a estudiar primero el sistema cardiovascular y después vamos a estudiar un poco el sistema linfático, que es la linfa y toda esa cuestión. Bien, ahora, ¿qué tenemos que saber nosotros? Nosotros hemos estudiado reino animalia. Bien, entonces nosotros sabemos que no todos los animales son iguales, ¿sí? Y que hay grandes diferencias. Pero, digamos, en un sentido general, un sistema cardiovascular consiste de forma básica en conductos, ¿sí? Bien. Consisten básicamente, entonces, como decía, en conductos que forman una especie de red, bien, están todos conectados, a través de los cuales circula un fluido, bien, que puede variar dependiendo de la clasificación de animal que nosotros estemos hablando, y que eventualmente va a necesitar ese fluido circulante una o varias bombas, ¿bien? Si decimos fluido, ese líquido que circula, podemos decir que es hemolinfa, que es cuando hablamos de invertebrados, o sangre para los vertebrados, ¿sí? En el caso de las bombas, o sea, la bomba siempre le vamos a llamar corazón, pero digamos, su estructura, su anatomía va a ser diferente, ¿bien? Esa bomba es la que va a ser capaz de generar trabajo, cosas que ustedes han visto en física, ¿sí? Generar trabajo para poder permitir la circulación. Bien, entonces lo que ustedes están viendo acá, o sea, vamos a ver varios powers que ustedes los tienen resumido en una única imagen, donde pueden ver diversos sistemas circulatorios, ¿sí? Acorde al más o menos un grupete de animales del cual estamos hablando, ¿bien? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de animales pequeños como son poríferos, nidarios y nemátodos, perdón, ¿bien? Acá no hay sistema circulatorio, ¿sí? Sino que las sustancias pasan por difusión simple, algo que nosotros hemos estudiado en la unidad de permeabilidad celular, ¿sí? Difusión, cuando digo difusión simple, me refiero a esa difusión simple, ¿sí? Los gases, los nutrientes y el desecho, todo eso se intercambia a través de difusión simple. Células con exterior, intercambio. ¿Bien? Directo.
En el caso de, como pueden ver acá, moluscos y artrópodos, y acá ya hay un sistema circulatorio, ¿bien? No es el sistema circulatorio completo como el que tenemos los vertebrados, pero es un sistema circulatorio al fin, ¿sí? En este caso, digamos, están conectados un montón de vasos, como pueden ver allí, ¿sí? Pero esos vasos, o sea, tienen un corazón incluido, ¿bien? Que permite la circulación, pero, digamos, la sangre va a estar volcada o sea, se vuelca a los tejidos, ¿sí? Y eso forma como una especie de laguna, y eso recibe un nombre particular que se llama hemocele, ¿bien? Desde esas lagunas, el tejido retorna al corazón y eso genera un sistema circulatorio abierto, ¿sí? Esa es la diferencia entre abierto y cerrado, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿bien? Ya cuando nosotros hablamos de los anélidos, bien, ya estamos hablando de un sistema circulatorio cerrado. ¿Cuál es la ventaja del sistema circulatorio cerrado? Es que como la sangre nunca sale de ese circuito, ¿sí? La regulación, es decir, la perfusión, la irrigación, la perfusión es la palabra apropiada, bien, que va a recibir cada órgano, cada porción, ¿sí? Va a ser muy eficiente, bien. El retorno hacia el corazón es más rápido, entonces la presión en sí es más elevada y permite, obviamente, como dije, que esto sea todo más eficiente. Bien, ¿sí? Esto por un lado. Cuando ya hablamos de vertebrados, ¿sí? Acá tenemos que hacer distinción entre algunos grupetes, como por ejemplo, ¿sí? Tenemos los peces que tienen un circuito cerrado, simple, ¿bien? En donde hay un corazón que tiene dos cámaras. El resto de los vertebrados que tienen respiración aérea, o sea, contemplemos que los peces no tienen respiración aérea, ¿sí? El resto de los vertebrados, como anfibios y reptiles, ¿bien? Tienen ya un circuito doble. Bien, en el caso de anfibios y reptiles estamos hablando de un circuito doble incompleto, ¿sí? Pero sigue siendo un sistema circulatorio cerrado. Bien. Eh, Puede ser un corazón de 3 a 4 cavidades, ¿sí? Que irriga la mayor parte de los tejidos. Bien. Es decir, que también implica una circulación especial que irriga los pulmones. Entonces, ya estamos hablando de un circuito respiratorio, además. Bien, ustedes pueden ver ahí la diferencia entre los corazones, bien, en este caso, ¿sí? Para anfibios y reptiles ya tenemos, aparece aurícula y ventrículo en partes separadas, obviamente que ya vamos a ver qué es la aurícula y qué son los ventrículos y todo eso. Y para aves y mamíferos vemos un corazón que tiene 4 cámaras. Ya vamos a estudiar a fondo el corazón, pero no quería dejar de remarcar las diferencias que hay entre todos los sistemas y cómo evolucionan a lo largo de la historia, ¿bien? Y de los diferentes tipos de animales. Vamos a hablar entonces un poco de la sangre, ¿bien? ¿Qué es la sangre? Y un fluido, ¿sí? Es un fluido que circula a través de todo nuestro cuerpo, que cumple algunas funciones especiales como transporte de ¿qué? Gases, nutrientes y desechos. Función esencial cuando hablamos de sangre, ¿sí? Acá podemos ver lo que les acabo de decir, ¿bien? Representa en volumen el 8% del peso corporal, es decir, una persona que pesa 75 kilos va a tener más o menos 6 litros de sangre, ¿sí? Aproximadamente el 8% del volumen corporal. Bien, entre el 55 al 60% de la sangre está compuesto por plasma, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el plasma, bien, pero antes quiero decir esta composición, ¿sí? El resto del porcentaje, entre el 40 al 45, estamos hablando que son todas células. Bien, ¿qué células? Y glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, y los glóbulos blancos o leucocitos, que son todas estrellas que nosotros ya conocemos. Bien, pero las vamos a volver a ver acá como para darle una refrescada a la memoria y también para entenderlas desde otro punto de vista. Bien, ahora, ¿sí? El porcentaje, bien,
de volumen que está ocupado por las células de la sangre, ¿sí? Ese porcentaje se llama hematocrito. ¿Bien? Es decir, Ok. el hematocrito representa un valor normal, ¿bien? Es decir, el hematocrito tiene un valor estándar. Si ese valor estándar está alterado, puede implicar una patología de alguna forma, ¿sí? Entonces, por eso siempre cuando nos pasa algo bien o no nos sentimos bien, qué sé yo, una de las primeras cosas médicas que se nos hace es un análisis de sangre, bien, donde se nos analiza el hematocrito. Bien, bien, de ese porcentaje, digamos, bien, que es el 40-45%, que es el hematocrito, el 99% del hematocrito está representado por el valor de los glóbulos rojos. Bien, es muy importante y son muy abundantes. ¿Sí? Bien, ahora, básicamente, ¿de dónde vienen estas células sanguíneas? Bien, ¿cómo aparecen? ¿De dónde salen? Bien, nosotros más o menos nos podemos llegar a dar una idea, ¿sí? Por cosas que ya más o menos sabemos, quizás. Aguárdenme que pase la... Ahí está, se me había trabado el celo. Bien, ¿qué sabemos nosotros? Bien, el proceso de formación de las células de la sangre, como lo pueden ver ahí en la pantalla, se llama hematopoiesis. Bien. ¿Cómo es este proceso de hematopoiesis? ¿Sí? Es la formación, como dije, de las células de la sangre. Bien. En la persona, en lo que sería el feto, ¿sí? Se produce en principalmente el hígado y el vaso. ¿Sí? A medida que van creciendo los niños, ¿sí? Las células sanguíneas se siguen produciendo de forma activa en la médula. Bien. Pero ya cuando hemos superado los 20 años de edad, ¿sí? Ya esa médula pasa a ser inactiva. Bien. La parte activa es la médula roja, ¿sí? Que es activa celularmente. Bien. Y la parte inactiva, que está infiltrada, se llama médula amarilla. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vienen bien? Sí. Bien. Bueno, las células sanguíneas, ¿sí? Se originan a partir de las células troncales, o sea, el tipo de células troncales o las células madre, bien que son células pluripotenciales, es decir, que son células que pueden dar origen a muchos tipos celulares diferentes. Bien, después esos distintos grupos de células se van a ir diferenciando en distintos tipos de, justamente, elementos sanguíneos, es decir, glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, etc. Bien, pero a partir de las células madre, bien, a partir de las células troncales. ¿Sí? Ahora, nosotros decimos, bueno, ¿cómo se generan? Pero, ¿cómo se destruyen? Bien, que es este otro proceso que ustedes ven ahí, que se llama hemocateresis o eritrocateresis, es lo mismo, bien, porque lo van a encontrar de dos formas diferentes en el mismo cuadernillo, no quiero que piensen que son procesos distintos, sino que es lo mismo, bien, en el cual, ¿sí? Es el proceso de eliminación de los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Bien, o sea, ¿qué implica este proceso de eritrocateresis o hemocateresis? Bien, es la fagocitosis por macrófagos de las diferentes células sanguíneas, o sea, de estas células sanguíneas. Bien, a ver, un glóbulo rojo no tiene una vida indeterminada, ¿sí? Para siempre, forever. No, no, no. Sino un glóbulo rojo madura y circula entre 100 y 120 días. Cuando ese tiempo transcurre, ¿sí? ¿Qué pasa? A la membrana, ¿sí? Se adhieren fragmentos del complemento y diferentes inmunoglobulinas, ¿sí? Que van a permitir que las células, o sea, los macrófagos reconozcan
a estas células, ¿sí? Y sean fagocitadas. Bien, ¿a dónde pasa esto? Fundamentalmente en el vaso, pero también puede suceder en el hígado y en una porción en la médula ósea, ¿sí? Este mismo sistema que yo describí, o sea, el de romper, sí, o sea, pegarse a la membrana, las inmunoglobulinas y el complemento, ¿bien? Que permitan este reconocimiento por parte de los macrófagos, este mismo sistema que se llama sistema monocito macrofágico, ¿bien? Que obviamente está constituido, perdón, por los monocitos, ¿sí? Y macrófagos. Esto también elimina las plaquetas, ¿sí? Que no viven 100 a 120 días, sino que viven entre 7 y 8. Bien, una vida mucho menor. Los leucocitos, ¿sí? Y los granulocitos y los monocitos, ¿sí? Todos mueren en el tejido en el cual infiltran, ¿sí? Que es el tejido en el cual van a cumplir la función. Esto nosotros ya lo deberíamos saber, ¿sí? Bien. Ahora, hablemos un poco de la composición de la sangre, ¿sí? Empecemos por lo primero, que sería el plasma. Bien. A ver, dijimos que de todo, o sea, entre el 55 y 60% de el volumen sanguíneo total, bien, ese porcentaje estaba representado por plasma, que es un líquido amarillento, bien, o sea, no es solo un líquido amarillento, sino que hay mucho más, pero lo decimos así como para resumir, bien. El plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? En el plasma, bien, todos los productos de desecho, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de las moléculas, todo eso, salvo el oxígeno, todo es arrastrado por el plasma, ¿bien? El oxígeno lo transporta la hemoglobina, ¿sí? Pero acá en el plasma no se transporta oxígeno, sino que se transporta desecho, ¿bien? O iones o moléculas orgánicas o diferentes moléculas inorgánicas, ¿bien? Pero el oxígeno no, ¿bien? El plasma es 90% agua, entonces es un solvente polar, algo que nosotros hemos aprendido en otras unidades quizás sobre el agua, ¿bien? Bien. ¿Sí? Bien. Ahora, la composición a ver, nosotros tenemos que saber que el plasma no es suero, ¿sí? Es decir, si nosotros dejamos que la sangre se coagule, retiramos el coágulo, el líquido remanente se llama suero, ¿sí? La composición de ese suero es prácticamente la misma que el plasma, salvo que elimina, cuando se produce esa coagulación, el fibrino, algo que se denomina fibrinógeno y los factores de coagulación. Bien, 2, 5 y 8. Bien, entonces, ¿qué tiene el plasma? Bien, hablemos de la composición especial del plasma. El plasma tiene diferentes proteínas que se llaman justamente proteínas plasmáticas, nos rejugamos con el nombre, ¿sí? Que son principalmente albúmina, fibrinógeno y globulinas, ¿sí? Estas proteínas, ¿qué hacen? Se unen a diferentes tipos de iones o diferentes moléculas que son muy pequeñas y los retienen en la sangre, ¿bien? Que también participan estas proteínas en el transporte de diferentes grasas, como por ejemplo el colesterol o algunas otras moléculas que son insolubles en el torrente sanguíneo, ¿sí? Sí. Yes. Bien. Bien. Vamos con las células sanguíneas. A ver si alcanzamos a dar todo este pedazo antes de que se nos acabe el tiempo. Bien.
¿Qué sabemos nosotros de las células sanguíneas? ¿Sí? Dijimos recién, bueno, hematopoiesis, listo, precioso, hermoso. Pero ¿cuáles son los componentes? Bien, en primera parte, bien, nosotros vamos a encontrar que dijimos que eran como los más populares, las divinas de este grupo. De las células sanguíneas tenemos los glóbulos rojos. Bien, o también los vamos a llamar eritrocitos, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Una característica particular que tienen los glóbulos rojos. Siempre decimos, bueno, y también lo estudiamos en el sistema inmune, los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿bien? Pero, digamos, no es que son siempre células sin núcleo, sino que en el proceso de maduración, estas células expulsan el núcleo, ¿sí? Expulsan las mitocondrias, ¿sí? Y ahí recién como que le pega la madurez, ¿bien? ¿Cuál es la función esencial de este glóbulo rojo o eritrocito? El transporte de oxígeno, o es lo que le da la viscosidad a la sangre, esa textura característica de sangre. Cuando vemos en las películas decimos, ah, eso no es sangre. Bueno, eso es por los glóbulos rojos, ¿sí? Esa textura especial, particular que tiene es a causa de la presencia de este tipo de células, ¿bien? ¿Cuántos hay? Una banda, ¿sí? 5 millones por milímetro cúbico de sangre. ¿Bien? ¿Varía entre hombre y mujer? Sí, un poco, apenas, ¿bien? Pero hay una variedad. 25.000 millones en el cuerpo, ¿sí? Esa es la cantidad de células de eritrocitos que tenemos, ¿bien? Como ya dijimos, la vida media consiste entre 120 a 130 días, 100 a 130 días, y se mueren aproximadamente 2 millones por segundo. Se originan en la médula ósea, ¿sí? Que es las células que nosotros conocemos como eritroblasto. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí. Bien. Vamos con las segundas estrellas de este sistema, ¿bien? De estas células. Los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿bien? Esto nosotros ya lo hemos estudiado en inmune, ¿sí? Nosotros sabemos que estos leucocitos o glóbulos blancos participan en la defensa. Tenemos un número muy inferior, ¿sí? Con respecto a los eritrocitos, estamos hablando de entre 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico de sangre, ¿bien? Y se clasifican en granulocitos o agranulocitos, ¿bien? Tenemos dentro de los granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y dentro de los agranulocitos tenemos monocitos y linfocitos, ¿bien? Todos elementos que nosotros ya conocemos y hemos estudiado. Los neutrófilos, ¿bien? O sea, dentro de los granulocitos, el neutrófilo es entre el 50 y el 70% de la concentración, ¿sí? Son los más numerosos y son la primera línea de defensa, ¿bien? Después tenemos los eosinófilos entre 1 a 4%, que son los que atacan los parásitos, ¿sí? Y generan el factor de activación plaquetaria, que ya vamos a analizar bien qué es lo que es. Los basófilos entre el 0 y el 1%, y son aquellos que secretan histamina o heparina frente a una reacción alérgica. Bien, un pequeño repasito. Dentro de los agranulocitos tenemos monocitos y linfocitos. Monocitos es entre 2 y 8%, esto ya lo dijimos cuando recién hicimos el trabajo práctico, ¿sí? Acá tenemos, obviamente, los macrófagos, ¿sí? Que son como los más importantes, ¿bien? Acá los macrófagos, ¿sí? Secretan elementos, o sea, participan desde otro lugar. Es decir, secretan algo que se denomina inmunomediadores o prostaglandinas, o sea, además de las prostaglandinas y factores promotores de la coagulación, que son todas cosas que ya, o sea, por lo menos los factores promotores de la coagulación, que ya vamos a analizar bien qué es y cómo se genera y para qué sirve, ¿sí? Además, en los agranulocitos tenemos los linfocitos, que representan entre el 20 y el 40%, participan, como ya conocemos, en la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y como ya dijimos en el trabajo práctico, el 2% circula en sangre, es decir, está móvil, y el resto, el otro 98%, lo encontramos de forma sésile en los órganos linfoides. ¿Bien? ¿Cuál es la vida media? Y cada uno tiene una vida media más o menos diferente.
¿sí? Es variable la vida media. Puede ser que algunos duran horas, pero tenemos la excepción de los linfocitos de memoria que nos pueden durar para toda la vida. Bien. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? El origen es la serie mieloide. Bien, el mieloblasto. ¿Sí? O linfoblastos de la médula. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Sé que voy rápido, pero es para que lleguemos a ver toda la parte. Les doy del tiempo para el miércoles a que se pongan al día. No, mentira. Vamos con el último Eh, pedacito que nos queda. ¿Cómo es? No, es que es no hay mucho. objeciones. No hay objeciones acá. Literal, lo que yo te estoy diciendo son 11 páginas. Ah, Ah, no hay y 4 objeción. páginas de la punta de clase. Así que podés estar retirando lo que acabas de decir. Sí, me retiro. Bien, vamos con lo último, los trombocitos o plaquetas. Bien, una característica, digamos, de las plaquetas es que son incoloros, bien, y que son en realidad las plaquetas como pedazos de citoplasma que están limitados por membrana. Bien, no tienen núcleo, ¿sí? Que es algo que no dije sobre los leucocitos, que sí tienen núcleo, bien, pero acá los trombocitos no tienen núcleo, pero sí tienen mitocondrias. Bien, ¿cuáles son las funciones? ¿Sí? Las funciones de los trombocitos de las plaquetas es la coagulación sanguínea. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo van a ver en la próxima clase. Bien, son 15 veces las plaquetas más pequeñas que los glóbulos rojos. Y tenemos por cada milímetro cúbico, ¿sí?, de sangre, tenemos 300.000 plaquetas. Bien, Ah, una bocha, ¿sí? La vida media de las plaquetas es entre 7 a 8 días. Se originan en la médula ósea, ¿sí?, a partir de algo que se denomina megacariocito, ¿sí? Recordemos, por favor, que las plaquetas son fragmentos de la célula, pedazos de célula. ¿Bien? En el yes. vaso, ¿sí?, hay entre un 25 a un 40% de las plaquetas. El resto están en sangre circulando. ¿Bien? 25 a 40 o 60 a 75 están circulantes. Bien, eso es importante que sepamos. Bien, dudas, preguntas, consultas, algo, No. ¿no? Bueno, 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 entonces, siendo las 19:55, listo, chao. muy Sí. puntual, me gusta. No, fue una maratón. Bueno, gente, algunos recordatorios.